Bienvenidos a todos a esta segunda guía, que en realidad es continuación de una primera instancia en donde pudimos desarrollar lo que es un paraboloide hiperbólico. En este caso lo que estamos presentando es el ejemplo de cómo parametrizar un cascarón paramétrico, ajustando o trabajando sobre ciertas variables, algunas definidas en la instancia anterior y otras que vamos a definir en esta oportunidad, bajo la guía o bajo la referencia de un tipo de arquitectura, en este caso la arquitectura de Félix Candela, que nos va a permitir en realidad tomar como referencia una de sus obras que ahora vamos a ver a continuación, una que es referencia por excelencia de él junto a Santiago Calatrava, que es esta obra que está arriba, en realidad, que es el oceanográfico. Ahora lo vamos a ver en otra imagen y vamos a poder ver, ¿no? Como referencia, esta es una de las primeras obras de Candela, Restaurante de los Manantiales, que nos va a dar un poco la guía compositiva de cómo vamos a ir llevando nosotros esta instancia para generar esta composición. O otra de las obras, que es el oceanográfico, que en este caso está desarrollado por Félix Candela y también por Santiago Calatrava, el arquitecto español. En este caso es una obra de Valencia, y para lo cual vamos a presentar cuáles son los componentes que vamos a trabajar en esta oportunidad, ¿sí? Algunos de ellos son, por ejemplo, el componente plano XZ o directamente XZ, que nos va a permitir trabajar con, en realidad, el plano que va a cortar la superficie que ya generamos. El componente Rotate Axis, que en realidad está relacionado con el componente anterior, que lo que me permite es, en realidad, rotar el plano desarrollado en la instancia previa. El componente Division, este componente está relacionado directamente con el trabajo sobre los ángulos, en realidad sobre las diferentes facetas o gajos, si se quiere, entre comillas, que yo voy a definir para en realidad componer o trabajar sobre esta referencia. Un componente que se llama Radians, que en realidad lo que me está hablando es que el Grasshopper en este caso no trabaja en grados sino en radianes, entonces es simplemente un componente de conversión de degree, en inglés grados, a radianes. El componente Negative, que también está relacionado con la introducción de las variables negativas de los elementos que yo esté trabajando. El componente Birrep Plane, que junto con Surface Split son los dos componentes en realidad que son los más importantes dentro de lo que es esta guía. El primero, Birrep Plane, en realidad lo que significa es Boundary Representation o representación de borde. Lo que me va a permitir es relacionar la intersección de un plano con una superficie y qué es lo que el plano proyecta, ¿no?, en esa superficie. El componente Surface Split está relacionado con la primera y en realidad lo que genera es, una vez que yo intersecto el plano con la superficie, la división, ¿no?, de las diferentes particiones que voy a tener a partir de esta intersección. Split viene de eso, el término en inglés es división. El componente List Item, que lo vimos en la guía anterior, básicamente lo que hace es listar los diferentes componentes, eso lo puedo precisar yo, que voy a tener de diferentes intervenciones, ¿sí? Puede ser una superficie, una curvatura, etcétera, etcétera, etcétera. El componente Deconstruct Birrep, que en realidad está relacionado con el Birrep Plane. En este caso lo que hace es deconstruir un plano, puede ser en vértices, como decir, en puntos o en líneas, ¿sí? Lo vamos a utilizar para poder trabajar, ¿no?, sobre la superficie que yo esté determinando. Y por último, dos componentes más. Uno que es el Plane 3-Point, que en realidad lo que me permite definir es un plano a partir de 3 puntos. Y por último, el componente Polar Array, que lo que hace es en realidad poder definir una operación de polaridad sobre un ángulo, ¿no?, que en este caso lo que nos permite también intervenir o poder ajustar es la cantidad de número de operaciones, de rotaciones que yo voy a tener sobre una partición, ¿sí? Después lo que ven es la imagen final de un poco la producción que queremos hacer nosotros, que en realidad es una propuesta porque vamos a poder ver que las posibilidades de intervención o reinterpretación de lo que es este tipo de curvaturas puede ser amplia.
Y la propuesta es que cada uno de ustedes también pueda jugar y desarrollar sus propios trabajos o las propuestas propias, ¿no? Bueno, a continuación vamos a comenzar con el ejercicio que vamos a hacer. En principio vamos a ver cómo había quedado la superficie del paraboloide hiperbólico que vimos en la primera clase. Si me voy a Grasshopper, puedo observar que me había quedado en esta primera parte, ¿no?, de lo que es todo el desarrollo de la superficie. Haciendo un repaso, lo que hicimos fue la construcción de puntos en el espacio, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, 2 puntos, ¿sí? Esto está todo, digamos, desprevisualizado para que quede el rinoceros más limpio. Después lo que hicimos fue, en esta segunda parte, trazar las líneas que unificaban esos puntos, y en esta última parte de acá desarrollar las líneas entre esas directrices, entre los puntos más altos a los bajos, y por último desarrollar lo que es la superficie de revolución, ¿sí? Ahora, hasta acá habíamos llegado y vamos a empezar con esta segunda parte, que si quieren lo podemos llamar este segundo gran grupo que vamos a hacer como planos de intersección. Como primer parte vamos a crear el plano sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, para lo cual voy a utilizar el componente que se llama XZ, ¿sí? Vean cómo inmediatamente ya me aparece dentro de lo que es el rino. El segundo, que es el que va a desarrollar la operación de la rotación que yo necesito hacer sobre el eje XZ, sobre el plano XZ, se llama el componente Rotate Axis. Que este plano esta operación, disculpen, lo que va a posibilitarme a mí es rotar este plano XZ para encontrar después lo que va a ser la intersección con la superficie, en este caso desarrollada, que es el paraboloide, ¿sí?, hiperbólico. Acá me adelanté un paso, pero para ir a lo previo que nosotros necesitamos desarrollar es cómo voy a rotar en definitiva este plano XZ, ¿sí? Para lo cual tengo que hacer una operación de división. ¿Y por qué voy a hacer esto? Voy a introducir un panel que tenga como valor numérico 360. ¿Y por qué? Si se pueden dar cuenta, es porque el ángulo posible que yo tengo para rotar ese plano son 360 grados, ¿sí? Como en este caso yo quiero desarrollar un cascarón que esté dividido en... Vieron como por ejemplo los ejemplos de las obras de Félix Candela. Es un cascarón que se va repitiendo a lo largo digamos, de un radio, ¿sí?, de la circunferencia, se va repitiendo a partir en toda la circunferencia. En este caso yo voy a dividir el total del ángulo de la circunferencia 360 grados por la cantidad de gajos que yo quiera desarrollar, ¿sí? Esto es aleatorio. Vamos a ponerle un valor de slider numérico en 10, ¿sí? Y esto lo voy a dividir en dos para que me queden justamente las dos partes de esta operación manipulables. Entonces voy a volver a dividir este ángulo en dos partes, ¿sí? Y para lo cual voy a utilizar también un panel en 2. Esto, para que se den una idea, los componentes de panel los estoy ingresando cuando yo sé que esto no va a ser un valor parametrizable, ¿sí? Es un valor fijo. Cuando yo sé que modificando esta variable, el elemento que yo estoy desarrollando en rinoceros se va a modificar, en este caso lo dejo como un slider para yo saber si después, cuando tengo todo el lienzo terminado, cuáles son las variables que yo puedo modificar. Y los fijos quedan simplemente como un panel, una información nominal, ¿sí? Una vez que tengo esto, lo importante es concebir que en este punto, que el rinoceros y el grasshopper en este caso funcionan con radianes, y acá yo estoy trabajando como si fueran ángulos. Entonces tengo que ingresar un componente que se llama radians, ¿sí?, para pasar de grados, ven que si yo me acerco me marca que es degrees, a radianes, que es con lo que trabaja el grasshopper, ¿sí? Entonces le voy a conectar este valor final que yo tenía y voy a ir de grados a radianes. Es como
un componente conversor a el ángulo de rotate axis, y lo mismo voy a hacer ingresar el plano XZ a esta operación de rotación, ¿sí? Ven ahí cómo se rotó. Como en mi caso particular yo quiero tener dos planos rotados, ¿sí? Voy a utilizar el componente negative, ¿sí? Y lo voy a volver a sacar. Acuérdense que siempre Grasshopper piensa de izquierda a derecha. Entonces yo tengo todos estos componentes desarrollando el ángulo, en definitiva. Yo lo que voy a hacer es salir de radianes con Shift apretado, sostenido, a negative, y voy a volver a ingresar a ángulo, ¿sí? Vean aquí que entonces se me generaron los dos planos XZ rotado con las operaciones que yo puse como parametrización, digamos, ¿no? Este plano también lo puedo sacar, perdón, lo puedo desprevisualizar para que me queden bien cuáles son los planos que ahora sí yo voy a intersecar con la superficie de revolución que había desarrollado previamente, ¿sí? Una vez que yo tengo todo esto ya desarrollado, lo que voy a hacer es introducir un componente que se llama BREP_plane, que en realidad significa Boundary Representation en inglés, que lo que me va a hacer es en realidad poder representar justamente los bordes de la intersección de estos planos que yo tengo en el espacio con la superficie que yo ya había desarrollado previamente. Entonces lo voy a poner aquí. La superficie que yo voy a utilizar como base, acuérdense que siempre yo, si me acerco a digamos, la variable de ingreso en cada componente, me va a decir a qué estoy desarrollando, y esta operación es la de base de representación, ¿sí? Acuérdense que BREP es Boundary Representation en inglés. Voy a ir a base, y en este caso, para el rotate axis, voy a ir hacia plane, ¿sí? Para que vean cómo se me digamos, desarrollan lo que es la intersección de estos planos sobre la superficie desarrollada, ¿sí? Hasta este punto hay algo importante que lo que van a poder ver es que dentro de lo que es la rotación de estos planos, ¿sí? El componente rotate axis tiene una variable de ingreso que es axis, ¿sí? Que en realidad es lo que marca el eje de rotación. En este caso, yo voy a apretar clic derecho y le voy a poner set one line, ¿sí? Y directamente en lo que es el rinoceros voy a insertar el valor 0.0.0, o sea, dentro de lo que es el eje de coordenadas, acá lo pueden visualizar, y el final de la línea en 0.0.1 en Z, ¿sí? No sé si lo pueden llegar a ver ahí, ¿sí? ¿Y esto qué me da? Como el eje de rotación pasa a estar acá, fíjense que inmediatamente se modifican lo que son las interacciones, digamos, que yo voy a poder desarrollar en el plano, y ahí me quedan bien marcadas cuál es la intersección de los planos que yo desarrollé y la superficie que yo había determinado previamente, ¿sí? Básicamente lo que hacemos con estos componentes es intersecar los planos representados con la superficie, ¿sí? Una vez que llegué hasta este punto, yo también puedo seleccionar todas estas operaciones que hicimos, ¿sí? Y los puedo agrupar y les puedo poner el título de planos de intersección. Les puedo poner también un color para diferenciarlo de lo que era el ejercicio anterior, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar ahora es un componente que se llama Surface Split. Split viene del inglés, que es división o ruptura, y surface obviamente la superficie. Y lo que voy a hacer es justamente poder en realidad dividir esta superficie que yo ya desarrollé en
en realidad estos cuatro digamos, partes de la superficie que se intersecan a partir de estos planos en el espacio, ¿sí? Entonces, Surface Split tiene dos variables de ingreso, uno que es Surface y otro Curves. Entonces lo que voy a hacer es ingresar de Network Surface, que era mi paraboloide, a Surface, y de Curves a Curves, ¿sí? Una vez que llegan acá, lo que vamos a hacer es como divide en dos veces, porque se acuerdan que para desarrollar el paraboloide en realidad yo lo que estoy generando tengo una doble curvatura. Voy a utilizar acá la acción flatten. Flatten en inglés es aplanar, que en realidad lo que estoy haciendo es combinando las dos superficies en una, ¿sí? Lo que vamos a ver acá o a continuación es que yo tengo entonces 4 gajos en principio ya divididos. Para dividirlos y quedarme con el que yo quiero operar, voy a utilizar el componente que ya conocemos, que es ListItem. Lo voy a unir y puedo utilizar cualquier valor de slider numérico e ingresarlo en index del ListItem para yo seleccionar con cuál de los gajos en principio me quiero quedar, ¿sí? Y con cuál me voy a quedar. En este caso me interesa quedarme con este primero de acá dentro de lo que es la rotación. Entonces voy a ocultar todo el desarrollo anterior para llegar hasta acá. Lo mismo con el Rotate Axis, que habíamos dicho que lo íbamos a sacar para en principio quedarme solamente con esta partecita, ¿sí? Bien, llegado a este punto que tengo este gajo, lo que puedo ver es cómo poder hacer para acercarme quizás a una superficie más similar a las superficies en este caso estamos tratando de intervenir o recrear un modelo similar al de Félix Candela, ¿sí? O las obras de Félix Candela. Entonces vamos a ir a, en realidad, lo bueno que tiene el Grasshopper como opción, que es poder parametrizar los valores que ya habíamos puesto al principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos que yo puedo empezar a parametrizar lo que eran estos valores iniciales, ¿sí? Por ejemplo, me interesaría que tenga una conexión, ¿sí? con el suelo. Entonces voy a parametrizar este valor en i. Si yo lo quiero aplanar o no, la altura, puedo también trabajar con el z. Pero me interesa ahí cómo quedó, si les parece bien. Ahí que quizás es más similar. Vamos a ver de encontrarle ahora algunas operaciones más, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es poder diferenciar, en principio haciendo el seguimiento de lo que es este modelo, yo puedo ver que tendría 4 puntos, ¿sí? Y lo que puedo llegar a hacer es, en principio cada uno de ellos, poder diferenciarlos para poder yo quedarme con estos dos y encontrar en estos dos puntos una línea que me sirva como variable de intervención, ¿sí? Para eso voy a usar un componente que se llama Deconstruct BREP. Acuérdense que antes habíamos hecho este Boundary Representation y ahora lo vamos a deconstruir, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí me queda deconstruido en 4 puntos, ¿sí? Para diferenciarlos, vuelvo a utilizar el componente que ya conocemos, que es ListItem. Y en este caso, para conectar lo que es el deconstruct el deconstruct brep con el ListItem, lo que voy a ir es desde la salida. Fíjense las opciones que tengo, que son Faces, Edge o Vértices. En este caso voy a ir de vértices a la lista de index, ¿sí? Para yo tener más opciones, vean que en esta selecciona siempre la primera. Voy a ir a 2, 3 y 4. Lo que voy a desarrollar cuando llegué a esta etapa es generar un plano
a partir de 3 puntos que me pueda en realidad cortar o yo encontrar otra operación de corte sobre esta superficie ya desarrollada, ¿sí? Yo lo que quiero generar es, en principio esto es arbitrario, ¿no? Pero voy a utilizar los 2 puntos bajos, ¿sí? Y un tercer punto que va a estar definido a partir del construct point inicial, que es el 000, ¿sí? Para lo cual, en principio voy a ingresar el componente point, cualquiera de ellos, en este caso selecciono este, para poder entender de estas salidas del list item a cuáles de los puntos corresponde, para yo quedarme con los 2 bajos. En este caso voy conectando, veo que este punto es el alto, este punto es uno de los bajos, este punto es el final y este punto es otro también de los bajos. Entonces sé que en este caso necesito trabajar con el 1 y el 3. Voy a ingresar ahora sí el componente plain 3point, que como variable de ingresos me piden los 3 puntos, ¿sí? Entonces habíamos dicho que uno era de los de base el 1 y el 3, ¿sí? El 1 y el 3. Y el tercero lo voy a generar a partir de un move, un corrimiento sobre el primero de los puntos, que ese era el 00, que habíamos seleccionado al principio del ejercicio. Y de forma similar a lo que habíamos hecho al principio, vengo a este move, ¿sí? Y vamos a ingresarle sobre dónde va a estar dado el desplazamiento, en este caso sobre el eje Z, y un valor nominal sobre el eje Z, que en este caso vamos a seleccionar que sea, esto también es arbitrario, pero vea que tengo este corrimiento, lo vamos a definir en valor 3. Entonces el plano, en definitiva, que yo esté generando va a estar definido entre estos 2 puntos que ya intervenimos y este tercero, ¿sí? Entonces voy a ir de este punto a el C. Y ahí tengo configurado el plano de intervención. Lo que voy a desarrollar ahora es con el mismo componente que habíamos visto anteriormente, VRepLane, es poder ver la curva que se me genera entre la intersección del plano que ahora estamos desarrollando a partir de estos 3 puntos y la superficie restante que yo me voy a quedar, ¿sí? Para VRepLane, acuérdense siempre que me pedía 2 componentes de ingreso, 2 variables de ingreso, una que era la base y otra que era el plano. El plano va a ser este último que hicimos y el componente de base va a ser del listado de o sea, de este fragmento de lo que era la superficie que había desarrollado. Vean cómo me queda ahí la curvatura que yo estoy, digamos, final, ¿no? Ahí la estoy seleccionando y vean que es claramente una parábola, ¿sí? Vuelvo a utilizar el componente que habíamos desarrollado antes, que era Surface Split. En este caso nos vamos afianzando con el uso de los componentes. En este caso se van repitiendo, como verán. Lo que vamos a hacer es, en este caso, acuérdense que el significado de split en inglés para nosotros en castellano es dividir. Es dividir con la curva que yo ahora obtuve, en este caso esta parábola, digamos, fragmento del paraboloide hiperbólico. Entonces voy a volver a ir desde el paraboloide hiperbólico hacia curvas, disculpen, superficie, y esta curvatura, que es una parábola, la voy a llevar hasta curva, ¿sí? Bueno, ahí no lo vemos porque está, como decíamos recién, pero ya está cortado. Lo que vamos a hacer para poder verlo es ingresar, como veíamos recién, el componente listItem. Vamos a desprevisualizar el fragmento del paraboloide hiperbólico que teníamos antes y vamos a conectar la superficie con el nuevo listItem y cualquier valor numérico, puede ser entre 1 y 2, para seleccionar entre cuáles de los dos me quiero quedar. Ahí lo
lo pongo un poquito para que se vea, entre el 1 y el 2, ¿sí? Acuérdense que yo había cortado esta superficie con este plano. En este caso me interesa quedarme con el 1. Una vez que llegamos a este punto, lo que vamos a ingresar, ven que hasta acá ya tengo una partecita de lo que podríamos llegar a determinar como un fragmento de una obra, ¿no? Pero para llegar a una obra similar a la que interviene Félix Candela, vamos a utilizar un componente que se llama Polar Array, que lo que en realidad desarrolla es la repetición, ¿sí?, de este fragmento en un radio de 360 grados, donde si yo lo conecto, por defecto me lo multiplica por 10, ¿sí? Vean aquí cómo se desarrolla. Pero también yo puedo llegar a intervenirlo en menos. Para eso yo voy a ir a el ingreso de count. En este caso está n como valor numérico, ¿sí? Y yo lo puedo llegar a parametrizar por la cantidad de gajos que yo quiera desarrollar, ¿sí? En este caso, si se acuerdan, cuando nosotros dividimos esto, como le pusimos la división en 10, yo ya estaba adelantándome a este presupuesto de que el ángulo de 360 grados lo iba a dividir en 10 gajos como está acá, ¿sí? Y llegué al valor final de poder generar esta obra, ¿sí? Vamos a sacar algunos planos para que no me moleste. Bien, una vez que llegué a este punto, ¿sí?, lo que vamos a ver es la posibilidad de poder, por ejemplo, esto cocinarlo. Yo podría también desprevisualizar esto para verlo bien. Este también lo desprevisualizo acá en el Rhino. Y vean cómo me quedó ya la superficie demarcada, ¿sí?, a partir de ese paraboloide hiperbólico inicial que habíamos desarrollado. Esto a su vez yo lo podría llegar a mover para seguir interviniendo. Vuelvo a visualizarlo, ¿sí? Y acá quiero hacer un ejercicio que es volver a ver el paraboloide inicial que habíamos hecho para que nosotros veamos la diferencia de dónde salió, ¿sí?, en este caso. Bueno, acá ya lo tenemos con variables modificadas, ¿no? Pero vean el fragmento que yo estoy utilizando de este paraboloide inicial, que es este. Y si quieren también el fragmento, que es este, que yo había utilizado también para llegar a este punto, ¿no? Acuérdense que tenía este fragmento, lo cortamos en dos, nos quedamos con esta parte y llegamos a esta resolución final. De nuevo, si uno lo quisiera modificar, puede tranquilamente volver a modificar los parámetros base, por ejemplo, para desarrollar otro tipo de producciones, otro tipo de interpretaciones. Fíjense, por ejemplo, esto que puede ser más similar a una cúpula, o parametrizando quizás los valores en X. Fíjense qué interesante esto. Podría llegar a ser hasta la escultura como una flor. Y lo mismo con la variable z. Fíjense que si yo me acerco a un z más bajo, le estoy sacando la altura hasta llevarlo al plano 0. Y si yo me alejo del plano 0, lo elevo a esos 10 puntos iniciales que habíamos visto antes, ¿sí? Bueno, hasta acá un breve ejercicio de cómo poder manipular. Después, operaciones intermedias hay previas un montón que yo puedo llegar a encontrar otro tipo de resoluciones. La idea es que ahora cada uno de ustedes prueben generar otro tipo de superficies, otro tipo de interpretaciones. Esto es simplemente, a ver si lo podemos ver en pantalla ahora, una de las
aproximaciones que yo puedo tener a la obra de lo que es Félix Candela. Pero en cuanto a reinterpretación o reelaboración de lo que es la obra, fíjense que el Grasshopper nos da ilimitadas posibilidades de poder intervenir, recrear, modificar, cambiar funcionalidad según los requerimientos de lo que sea el cliente o la propuesta final. Así que las posibilidades de parametrización y resolución del ejercicio son múltiples. Así que los dejamos para que puedan también desarrollar sus propios ejercicios y sus propias morfologías. Para finalizar, realizaremos una síntesis de todo el trabajo que hicimos desde la primera oportunidad. En una primera instancia desarrollamos lo que es el paraboloide hiperbólico inicial, la superficie que nos permitió más tarde poder operar y trabajar sobre la misma. Este era el paraboloide inicial, que en este caso ya tiene corregidas algunas variables, ¿no? Acuérdense que habíamos trabajado con un entorno de 10 unidades en X y 10 en Z, en Y, disculpen, en este caso ya está parametrizado. Después lo que hicimos fue generar en esta segunda instancia planos de corte. Acá lo podemos ver, que lo que hicieron fue cortar, acá se ve bien claro, cortar la superficie, ¿sí? Con la utilización de estas baterías que podemos ver acá, como que es Boundary Representation, ¿sí? Representación de borde. Después hicimos un Surface Split para quedarnos con la superficie final. Acá voy a sacar el paraboloide inicial. Después lo que hicimos fue quedarnos con una parte de ese digamos ya plano de corte que habíamos elegido. Acuérdense que en este punto nosotros teníamos diferentes digamos secciones del paraboloide para elegir. Acá mismo lo podemos ver. Fíjense que esta podría haber sido una, pero después teníamos, esta es la que terminamos eligiendo. Podríamos haber elegido esta. Teníamos, si no, esta otra variable también. Esta era la que elegimos. Después lo que hicimos fue deconstruirlo para obtener los puntos de esa curvatura, y una vez que teníamos los puntos lo que hicimos es generar un plano de 3 puntos, en este caso 2 que pertenecían a la superficie y 1 exterior, para obtener una parábola final. Acá la podemos ver en verde, a ver si nos acercamos un poco al plano, ¿sí? Que me cortara esta superficie, ahí se puede ver clarito, ¿no? En 2 gajos, del cual me iba a quedar con este último. Y para finalizar, una vez que lo teníamos, esta operación, que es con este gajo final que me quedaba, el Polar Array, que me permitió en realidad, ahí se me había ido, poder realizar una multiplicación en radio, en este caso de 10 módulos, pero podría haber también interactuado con eso, ¿no? Así que bueno, fueron 4 pasos, quizás un poco extenso, pero lo en realidad interesante de este punto es que nosotros podamos llegar a entender cómo, a partir del entendimiento del procesamiento, de cómo el programa nos puede dar la posibilidad de operar sobre ciertas variables, uno puede ir generando diferentes morfologías, ¿no? A partir de la misma superficie inicial. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y que también pueda ser productivo a la hora de poder desarrollar sus propias propuestas. Bueno, y para finalizar, como decimos siempre, síganos si todavía no lo hacen en cualquiera de las redes, digamos, oficiales, lo que es la red matemática, que la integran diferentes cátedras de diferentes facultades del país y algunas de Latinoamérica, y el Instagram también de la red, red-matemática, o también Toscano Matemática, que es el Instagram de la FADU, ¿sí?
Así que bueno, nos vemos en la próxima guía o en el próximo trabajo que hagamos.